¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Una vez más les saludo cariñosamente en esta nueva semana en la cual nos reunimos en nuestras iglesias hogareñas. Esta semana que es el día en que ya comienza el verano para nosotros, estamos cerrando este año 2016, sin embargo tenemos por delante aún esta semana y la próxima nuestras reuniones de iglesias hogareñas. Y hoy en particular vamos a compartir acerca del testimonio de Pedro específicamente cuando fue capturado, apresado por Herodes Agripa. Conociendo las circunstancias que estaban viviendo los hermanos de las iglesias hogareñas en Jerusalén, todos se unieron para orar e interceder por Pedro. Sin embargo, las oraciones, a pesar de tener un resultado exitoso desde el punto de vista de la petición, del anhelo de los hermanos, también hay algunos antecedentes que nos van a ayudar durante la lección de hoy para conocer estos detalles, pero que pueden ser muy significativos cuando nosotros nos enfocamos a la oración. ¿Cómo debemos nosotros orar? Esa es la pregunta que debemos nosotros conocer y recibir la instrucción de la palabra del Señor para poder nosotros aplicarla a nuestra comunión con Dios y al anhelo de que Dios también manifieste su gracia, su poder y sus beneficios para nosotros. La palabra del Señor nos habla a través de la carta de Santiago y nos dice de la siguiente manera: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por lo tanto, allí ya tenemos una clave para nosotros acercarnos a la oración. Pero eso no es todo, sino que también la palabra del Señor nos habla y nos específicamente a través de un ejemplo que es el ejemplo de Jesús cuando está orando allí en el huerto de Getsemaní, minutos antes de que fuese arrestado, enjuiciado y llevado a la cruz. Nos dice allí el ejemplo de Jesús para nosotros. Y él se apartó de ellos y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba aún más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y le dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Aquí encontramos entonces por una parte el consejo directo que cuando nosotros nos decidamos a orar, no podemos simplemente ponernos a hablar sin una preparación previa, sin tener ya mentalmente una alineación con la palabra del Señor, espiritualmente estar también en armonía, en unidad con el Espíritu de Dios, en santidad, temiendo la santidad de Dios, la grandeza, el poder. Estamos entrando a su presencia. Este temor es una reverencia ante el Dios viviente, a quien vamos nosotros a buscar su gracia y sus beneficios para nosotros, para pedir. Y cuando comenzamos a orar, nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo con fervor, con intensidad, como Jesús lo hizo en el Getsemaní, intensamente, fervorosamente, con todo el corazón. Y esto significa no dudando nada. De esta manera nos acercamos al trono de la gracia y vamos a hacerlo sabiendo que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, conforme al deseo de Dios,
Y en esa unidad, en esa armonía, en esa unión con el Señor, Dios va a escuchar nuestros ruegos y Él va a responder la súplica de cada uno de nosotros. La mayoría de las veces los cristianos oran rápidamente, no reflexionan mucho y también pasa que no oran en conformidad con la voluntad del Señor o simplemente se ponen a orar porque tienen que hacerlo y su conciencia les acusa que tienen que orar al Señor y para callarla oran. Pero en este caso el Señor nos mueve a nosotros que crezcamos en cuanto a la calidad de la oración, que disfrutemos la oración y esperemos las cosas sobrenaturales que Dios quiere manifestar a nuestra vida respondiendo a nuestra oración. Creer y seguir creyendo, porque Dios responderá nuestra súplica cuando la hacemos en el Espíritu del Señor, guiado por su voluntad, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga.